La sección del día jueves nos presenta lo que es la culpa a la víctima. En otras palabras, la culpa se la ponen a la víctima. Algunas veces hay personas que son víctimas, pero hay veces esas mismas personas pueden ser los victimarios, o sea, los que infringen dolor a la víctima. Cuando alguien hace algo malo, la tendencia natural es tratar de huir de la responsabilidad. De esta manera, los homicidas o los que cometen crímenes le echan la culpa a la persona que matan, que ellos le provocaron para que ellos cometieran ese crimen. Los abusadores sexuales, de igual manera, ellos dicen, alegan y sostienen de que ellos abusaron a la víctima porque tal vez la víctima en alguna manera los provocó a cometer tan grande, atroz acto. Asimismo, los cónyuges, cuando se divorcian, se echan la culpa los unos a los otros. Ella tiene la culpa, él tiene la culpa, y así mutuamente la víctima se convierte en el victimario. Así igual manera, los culpables de matar a los mártires de la fe cristiana los culparon de herejía. En otras palabras, ellos eran culpables. Por eso tenían que morir. De hecho, Jesús advirtió a los discípulos que viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Oiga bien, y esto se cumplió realmente. El libro de Santiago dice, habéis condenado y habéis dado muerte al justo. Oiga, qué tremendo eso. Y él no hace resistencia. ¿Cuántas veces has condenado tú a otros? Y luego te diste cuenta de que realmente tú estabas equivocado. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Eso a mí me ha pasado sin número de ocasiones. Piensa acerca de la última frase de este versículo. ¿Qué significa esto? ¿Que debemos de permitir que la gente pase por encima de nosotros? O sea, que hemos de dar la otra mejilla. ¿Qué significa eso? Por otro lado, ¿cuántas peleas tuviste que nunca habrían ocurrido si tan solo no hubieras puesto resistencia? De tal manera, por eso aquí dice, a la víctima se culpa. A los jornaleros no se les paga por esto y esto y esto. A los jornaleros se les mata por esto y esto y esto. A los jornaleros se les excluye de su salario por esta y esta y esta razón. Por eso es que el apóstol Santiago dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Ahora, cuando hablamos del rico y el pobre, algunos piensan que ser rico es malo. Algunos piensan que ser pobre es bueno, pero ¿cuál es la realidad? Vemos que Santiago dice bastante acerca de los ricos y los pobres. Debemos recordar que Santiago no condena al rico por ser rico. Sus actitudes y sus acciones son lo que importa a Dios. O sea, un rico puede ser rico, está bien, pero un rico hace maldades, ese es un rico malo. Un pobre que es pobre, hay gente que es bien pobre, que vive en condiciones bien malas, pero hacen delincuencia, cometen crímenes también. Entonces la pregunta es, ¿quién es el malo, el rico o el pobre? Los dos podemos ser malos cuando Dios no nos dirige, de tal manera que tenemos que santificar nuestra vida. Debemos de recordar que Santiago no condena al rico solo por ser rico. Sus actitudes y sus acciones son las que importan a Dios. En forma similar, el solo hecho de ser pobre en lo económico no hace que una persona sea agradable a Dios. Oiga bien, si el dinero es malo, entonces no tener dinero es malo también. O tener dinero en pocas cantidades también es malo. Entonces el problema no es el dinero, es el amor al dinero, la codicia por el dinero. Y este es el problema de estos ricos que deben de aullar. Así es que hay quienes dicen, yo soy rico y me he enriquecido, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios dice, tú no sabes que eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, colirio para que puedas ver. Hay ricos que son tan ricos, que son pobres en buenas obras. Y hay pobres tan pobres en riquezas, que son ricos para el reino de los cielos. De tal manera que Dios advirtió a Israel que tuviera cuidado, no fuera que después de haber entrado a la tierra y haber prosperado, se olvidara de que las cosas buenas que gozan provenían de él, incluyendo el poder para hacer las riquezas. Así lo dice Deuteronomio capítulo 8. Lea todo el libro de Deuteronomio capítulo 8, el versículo 8, y usted se va a dar cuenta. Y también Deuteronomio capítulo 18, ahí se va a dar cuenta dónde está la bendición y dónde está la maldición. Porque muchos de ustedes o muchos de nosotros que estamos en este país o en cualquier parte del mundo no prosperamos. Allí está la verdad. Lea la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 18. Ahí va a encontrar
cómo Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir ricamente. Pero si usted se enriquece y se olvida de Dios, tenga en cuenta que de todas estas cosas Dios lo va a juzgar. Por lo tanto, sea sabio, prudente y prospere a la manera de Dios. Estudiemos la conclusión de la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.